Hola, ¿qué tal? Saludos a todas. Hoy vamos a estar haciendo estos lazos o moños de tul con pompones. Es una técnica que requiere un poquito de paciencia y para que se te haga más fácil vamos a elaborar un patrón para realizarlos. En nuestro video anterior estuvimos haciendo este bun wrap número 1. Esta y muchas más ideas las puedes encontrar acá en nuestro canal. Este lazo o moño de tul con pompones lo vamos a hacer a petición de la amiga María Alejandra Reyes, que hace semanas nos comentó, se ha suscrito a nuestro canal y me pidió el favor de que le hiciera este moño. Quizás los que ha visto se le ha hecho complicado, pero en este tutorial lo vamos a hacer de una forma muy fácil para todas ustedes. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: un retazo de tul de 39 centímetros de largo por 31 centímetros de ancho, 48 pompones de diversos colores, una cinta o listón satinado de 1 centímetro de ancho y un clip o gancheta. Comenzaremos colocando el tul de esta forma. En el lado que comprende nuestro largo, los 39 centímetros, vamos a doblar hacia el centro para hacerlo de 3 partes. De esta forma lo hemos hecho triple. Doblamos hacia uno de los lados para buscar el centro. Allí está, más o menos calculando o buscando el centro. Y aquí voy a colocar estos ganchos o clips para el cabello también, para sujetar el centro. Al igual que por este lado. Vamos a colocar uno solo. Volvemos a abrir y ya tenemos un centro. Vamos a rizar un poquito para que sostenga todo. Ahí está. Nos van a quedar como 2 saquitos. Vamos a introducir primeramente la mitad de ellos acá. Ahí está una parte. Giramos. Y de este lado el otro lote de pompones. La parte de arriba o del frente del moño es la que tiene un solo doblez de la tela. Y los otros dos lo vamos a dejar para la parte de atrás. Entonces este es nuestro frente. Tratamos de acomodar los pompones. Entonces vamos a la parte de atrás. Aquí puedes ver que está la parte suelta. Esa es la que vas a llevar atrás para que no se salgan los pompones. La coloco acá 1 centímetro más hacia adelante que el ganchito. Aquí está. Y al otro lado hacemos lo mismo.
retiramos por un momento el gancho. Y ahora que tenemos todo uno encima del otro, volvemos a colocar el gancho. Ahí está. Vamos a coser ese centro con hilo y aguja. Retiro el ganchito y vamos rizando. Le doy una vuelta o dos preferiblemente y sello acá en la parte de atrás. Recortamos. Acomodamos un poquito más. Yo le coloqué pompones de los normales y los que tienen brillitos. Puedes hacerlo unicolor. También queda muy bonito. Lo próximo será colocar el gancho en la parte de atrás. ¿Qué es lo que es importante? La parte sobre colocar el clip o el broche. El tul no se puede ver de este lado el silicón de lo que estás pegando. En este caso, yo le coloqué, forré esta partecita de acá con el mismo tono, con una cinta, y lo vamos a colocar aquí. No vamos a colocar mucho silicón para que no se pase hacia el otro lado. Ahí está. Vamos a introducir los dedos por acá, no por la parte de al frente porque se va a marcar. Esperamos un momento a que seque bien. Y ahora colocamos la cinta. Voy a dar varios giros. Y de esta forma tenemos listo nuestro lazo o moño de tul con pompones.